Muy bien, buenos días a todos. Estamos aquí en nuestra iglesia bautista y hoy vamos a tener el pasaje de Salmo 119 y ya nuestra congregación ya leyó los primeros 16 versículos, así que no lo voy a repasar, pero es el lema o el tema para hoy basado en el versículo 9. Basado en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiero hablar en esta mañana en cuanto a todo este pasaje. Y hay algunos versículos que nosotros podemos ir desarrollando. Dice en el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No andan en iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Se refiere a una persona que es inicuo, designa maldad, perversidad, abuso, injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión es iniquidad. Todo acto, esto es la definición del diccionario, ¿no? La palabra iniquidad. La palabra proviene del latín inicas, que traducido es cualidad del injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. El versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad, ¿quiénes? Aquellas personas, los que andan en sus caminos. Los que andan en sus caminos. 119.3. Luego más adelante desarrollaba el salmista allí el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Quiere decir que los caminos del justo, del creyente, también están desordenados. ¿Es cierto? Porque decía aquí en la expresión de él, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Por qué tenía que ordenar los caminos? ¿Qué significaba ordenar los caminos del justo? Ordenar los caminos del Hijo de Dios. Poner en orden, encaminar. ¿Vieron que otra vez el salmista decía que se deslizaron mis pies? Se deslizaron mis pies. Endereza mis pasos por tus veredas. Tendemos como seres humanos a deslizarnos, a irnos del camino correcto, a no ser ordenados, a encaminar nuevamente nuestra vida, a dirigir, mandar a hacer algo, conferir órdenes, eso es ordenar. Una vida ordenada. Una vida correcta, una vida justa. Una vida desordenada es hacer todo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo que seamos. Pero aquí la expresión del versículo 5 dice, ordena mis caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Dice ahí, para guardar tus estatutos. La expresión ordenar mis caminos para guardar tus estatutos. Dios no solo quiere salvarnos por un momento, sino salvarnos para toda la vida. Y Él desea ordenar nuestro camino, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y el principio de esto radica o empieza en el corazón del creyente. Dios nunca hará algo sin que nosotros se lo permitamos. Eso sí, se llama libre albedrío. Nosotros recibimos el mensaje, recibimos la palabra del Señor y queda de parte nuestra la posibilidad de obedecer o no obedecer. Se llama libre albedrío. No libertinaje, libre albedrío. Libertinaje de hacer lo que uno quiere. Libertinaje de desobedecer completamente y vivir la vida como nosotros se nos antoja. Pero hay algo que nosotros podemos hacer para vivir una vida correcta delante de la humanidad, delante de Dios, delante de todo lo que es el concepto de la vida.
Y es la manera de llevar adelante nuestra vida en la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 habla de los estatutos, de los mandamientos, de la ley de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Y la expresión que el salmista al escribir siempre está hablando de tus palabras, tus mandamientos, tus estatutos. Y el versículo 10 encierra el pensamiento de lo que hoy quiero hablar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quiere decir que el camino se ensucia? Esta predicación o esta palabra no es para los jóvenes de edad, es para todos. Porque algunos pueden ser jóvenes en la familia de Cristo hace poco tiempo, otros pueden ser jóvenes de edad. Pero ¿con qué va a limpiar? ¿Quiere decir que la vida se ensucia? ¿Quiere decir que nuestra vida se corrompe? ¿Quiere decir que nuestra vida se desordena? ¿Quiere decir que en nuestra vida puede haber iniquidad? Todos esos conceptos los resumimos en esto. ¿Cómo podemos nosotros cambiar y vivir una vida como Dios quiere? Con guardar tu palabra. Y el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hace 2 semanas estoy hablando a mi esposa de lo que yo quería hablar hoy. Y le digo, tengo un versículo que me ronda la cabeza hace 2 semanas. ¿Cómo una gente puede vivir una vida cristiana? Y el versículo que me venía era el 10, 11 y 12. Es con guardar la palabra del Señor. El secreto que no es tan secreto, que está revelado, es cómo usted puede ser un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo puede tener la gracia de Dios? ¿Cómo puede tener el favor de Dios? Con guardar su palabra. Sin movernos del 119, deje el dedito ahí, vaya al 139 de Salmo. 139, el versículo 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. ¿Y qué? Y guíame en el camino eterno. Un examen. A ver si realmente somos hijos verdaderos, somos buenos hijos de Dios, estamos en el camino correcto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad, si me fui de la ruta, si me perdí en la ruta. Hoy, gracias a Dios, tenemos un GPS para no perdernos de las rutas, pero hasta el GPS muchas veces hay caminos que están cerrados y no podemos avanzar, o hay caminos que están muy rotos, y entonces si vamos por esos caminos está lleno de pozos o X. Pero hay una guía, la guía para nosotros es GPS. Hay una guía para el cristiano, pero a veces nos perdemos del camino. Y dice, y ve si hay caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Volvemos al 119, pero ahora vamos a leer versículos 34 y 35. En el 119 del Salmo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Otra vez está pidiéndole a Dios que lo guíe, que lo encauce, que lo ponga en el camino correcto, porque lamentablemente la tendencia nuestra es alejarnos de ese camino y no obedecer. Tú dirás, no, pero yo ya me tomé la decisión de seguir a Cristo. Amén.
Yo tomé la decisión de obedecer su palabra. Amén. Pero no te afirmes en tu prudencia o en tu conocimiento o en tu fuerza interior. Tienes que someterte a la voluntad de Dios. Y todo el tiempo tienes que cuidar que ese mal que tenemos adentro de nosotros de desobedecer y alejarnos de Dios no nos aleje completamente y nos lleve al camino correcto. Nos guíe en el camino correcto. Y eso solamente lo podemos lograr mediante la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. Vamos a ir a otro Salmo, 27. Voy a volver al 119, otra vez, le digo, quédense por ahí con el dedito y vaya conmigo si quiere al 27, 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. El corazón del salmista era hacer las cosas correctas. En su fuero interior, en su meta de la vida de agradar a Dios. El propósito de él era no errarle al camino. Y que Dios lo ayudara en cada paso que estaba dando en la vida. Es admirable ver cuando hay personas que obedecen a Dios de tal manera que su camino es tan correcto que queremos imitar su fe, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Seguid las pisadas del Maestro. Seguid las pisadas también de los creyentes maduros que ya están caminando en el Señor y sus caminos son correctos y sus sendas derechas porque están obedeciendo la palabra del Señor. Dios quiere enderezar nuestros pasos y otra vez, si no le permitimos, no lo va a hacer. Solamente que tú seas dócil a su voz, que tú seas sensible a su llamado. Cuando estás por hacer algo, en tu conciencia espiritual, ¿no sientes algún remordimiento de que está mal lo que estás haciendo? Y si lo haces, la palabra de Dios dice que el pecado, a ver si no me equivoco en la frase, hacemos lo que nosotros no debemos. El pecado está en aquel que hace. Sabemos que tenemos que hacer lo correcto y no lo hacemos. Está ahí la conciencia. Sabemos que vamos a tomar una decisión que está incorrecta, que no es bíblica, que no está bien, que Dios no lo quiere ahí en esa situación. Pero lo hacemos igual. En ese momento la tentación se convierte en pecado. Si nosotros somos tentados, nuestros pensamientos vinieron, pero los rechazamos y decimos, no, yo no debo hacerlo, yo no debo ser incorrecto en ese aspecto, entonces solamente fue una tentación, un pensamiento, no fue una acción, entonces no se convierte en pecado. Y Dios te encaminó al camino correcto. De la senda que se te iba a zafar el piecito, Él te enderezó a la vereda de vuelta. Camina así. Ve por este lado. No te deslices de sus veredas. En Jeremías capítulo 10, versículo 23. El que quiera me acompañe, el que no, espere ahí. No quiero demorar mucho mientras están buscando, así no voy pasando las horas. Jeremías 10, 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, ni el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahí lo reconocía Jeremías. Y reconocía que el hombre no va a hacer el paso correcto, no es de él hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Es del Señor. Es Dios el que por mí mismo no puedo ordenar mis pasos. Cuando me desvío de Dios, me someto a un nuevo Señor y amo.
La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y ningún esclavo es dueño de sí mismo, sino que somos esclavos del pecado. Les leo otro pasaje que está en Job 37:19, dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Las tinieblas nos bloquean, no solo para pensar, sino para vivir. Y la luz me guía, pero las tinieblas me llevan cada día más y más a una profundidad sin Dios. Volvemos al pasaje de 119:10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es una pregunta compleja, tiene una simple contestación, pero no es tan simple para obedecerla. La teoría está. Teóricamente, para que nos vaya bien en la vida, debemos guardar la palabra de Dios. Teóricamente, esa es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Qué difícil es ponerlo en práctica. El salmista decía: con guardar tu palabra, ya está. La contestación a la pregunta es: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará mi vida? ¿Con qué ordenará mi vida? ¿Con qué, si me zafo del camino, me lleva adelante de vuelta al lugar correcto? ¿Con qué? Teóricamente, porque la Biblia lo dice, bíblico, es con guardar la palabra del Señor. Ahora el concepto está, pero yo tengo que ponerlo en práctica. Y el ponerlo en práctica debe ser un esfuerzo personal. Tiene que haber una decisión personal de mi voluntad a someterme a la voluntad de Dios que está en su palabra. Yo tengo que tener la decisión, la voluntad de obedecer lo que está escrito en la Biblia. Cuando hay gente que está fuera de la voluntad de Dios, nosotros los siervos le decimos: pero eso no está escrito en la Biblia. Bíblicamente usted debe ser esto. Y a veces recibimos: sí, pero no me gusta lo que dice la Biblia. Sí, pero yo puedo poner una opinión personal. La Biblia dice que la interpretación bíblica no es personal, ¿no? Yo no puedo interpretar personalmente. Si agarro 10 pastores, perdón la palabra agarro. Si estamos 10 pastores y hay un versículo que tenemos que desarrollar, yo estoy seguro que va a haber 10 opiniones personales sobre una definición, sobre un tema complejo. Y cada uno le va a querer poner su particularidad, su interpretación personal. Pero la interpretación bíblica no es personal, no es de mí, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Dios sobre el tema este? ¿Qué dice Dios? Hay temas complejísimos, que si agarramos varios pastores, varios siervos, varios estudiantes de la Biblia, nos van a dar definiciones diferentes. Y uno dice: ¿cuál es la verdad entonces? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la definición sobre ese punto complejo o oscuro? Lo tiene la palabra del Señor. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cómo podría yo llegar a saber ciertísimamente sobre un punto que no lo tengo muy claro? Debo desarrollar un estudio bíblico. Debo buscar bíblicamente la contestación a ese tema. Si no lo hago o no está claro, vamos a decir una cosa: ¿dónde dice la Biblia que no nos tenemos que drogar o no tenemos que fumar? ¿Dónde dice la Biblia? Pero yo, para llegar al concepto de que el creyente no debe hacerlo, ¿cómo puedo llegar a esa definición? Tengo que hacer un estudio bíblico. Tengo que llegar al concepto de lo que el Señor dijo: que no nos embriaguemos con vino, en el cual hay disolución,
sino ser llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Wow. Entonces la definición vendría por ahí, por ese lado. Si yo me drogo, estoy como metiendo alcohol en mi sangre y estoy saliendo fuera de mi ser, de mis cabales, pierdo la conciencia. Y la Biblia me dice que yo no sea lleno de eso, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Llegué por un atajo, ¿no? Porque no voy a desarrollar ese punto, pero cuando yo quiero saber algo, tengo que compararlo una cosa con la otra. En el Antiguo Testamento había un hombre que era Salomón, se casó casi con 1000 mujeres. Si leemos la Biblia decimos, bueno, entonces nosotros también. Si Salomón lo hizo. Si David tenía una cantidad de mujeres. Si Jacob tenía todo. Pero ¿cómo puedo yo llegar a la definición de que el Señor me dijo que una sola? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, el Señor en el Nuevo Testamento desarrolló que nosotros tenemos que tener nuestra propia esposa. Y también el apóstol Pablo le decía a Timoteo que para ser siervo del Señor tiene que ser esposo de una sola mujer. Entonces hice un estudio bíblico, un desarrollo sobre un tema que no estaba muy claro, y me podría poner a hacer juicios sobre Salomón, sobre José, sobre Jacob, sobre fulano, mengano, qué hicieron, qué no hicieron, cómo Dios los ayudó, los hizo. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer un estudio bíblico para llegar al concepto de lo que Dios quiere sobre un punto que no está muy claro, y entonces el Señor endereza mis pasos. Lo que yo trataba de justificar en la carne, el Espíritu Santo no me deja, porque no es espiritual mi concepto, es personal. Y el pastor o la persona que va a hacer su definición personal, entonces introduce lo mundano, lo carnal, a la iglesia, a la obra, y tiene una iglesia mundana. Voy a decir algo que está pasando hoy en día. ¿Dónde en la palabra del Señor nos enseña que tiene que haber un cuerpo de danza en la congregación para alabar al Señor? Se van al pasaje de donde David saltaba y bailaba, dice, saltaba porque venía el arca a Jerusalén. Entonces todos se van ahí. Ya lo justificaron todo. Como el rey David saltaba y saltaba y venía, supuestamente hasta su propia esposa le dijo, ¿cómo el rey va a hacer eso? Y él, de la alegría que venía el arca a Jerusalén, estaba tan feliz que lo hacía. La definición del salto y el baile de David no tiene nada que ver hoy con mover las caderas y hacer todo lo que es sensual en la congregación para alabar a Dios, porque David lo hacía. Nada que ver. El salto que David hacía no era el baile sensual, era un baile de alegría, de regocijo. No, pero en la iglesia hoy hay cuerpos de danza, con coreografías para alabar a Dios. ¿Cómo se introdujo eso en la congregación? Sospecho de que venía esa definición personal y descargaron en sus pensamientos que estaba bien. Y entonces uno empezó, y el otro lo siguió, y el otro le agregó una coreografía, el otro una vestimenta. Hoy parecería un cuerpo de teatro en la congregación. Entonces, ponen en la lista los pastores antiguos y los pastores modernos. Los pastores modernos hacemos lo que queremos, interpretamos como queremos, tenemos libertad para hacer todas las cosas. En una congregación uruguaya, los sábados, ahora no por la pandemia, pero los sábados había baile para los jóvenes en un lugar X, no sé si era la iglesia o no, el templo o no, permitido entre los creyentes. Y había bailes sensuales. ¿Y dónde dice eso la palabra de Dios?
Entonces la gente, ¿qué hace? Como está el mercado de las iglesias, entonces dice, voy a elegir la iglesia que más me gusta. En esta iglesia se hace esto aquello, el pastor es más liberal, no es tan antiguo, no marca tanto la diferencia, y entonces vamos a hacer lo que me gustaría esta congregación. Hemos tenido gente que ha venido en estas congregaciones que decían, huyendo de ese tema, de esas congregaciones, que había mucho barullo, mucho relajo, como decimos los uruguayos, y entonces acá buscaban un poco de paz. Fíjense en el mercado de la denominación. Entonces empiezan a elegir, bueno, esta iglesia de sana doctrina, esta iglesia más conservadora. Pero también si están en la congregación dicen, no me gusta la alabanza, o no me gusta la manera de llevar adelante esto, no me gusta la manera de predicar, predica muy largo el pastor. Hubo gente que no viene porque es muy larga la predicación, o muy larga la reunión. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu dicho, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Guarda la palabra del Señor. No es de interpretación personal. Tampoco digo que yo tengo la verdad absoluta. Porque la palabra de Dios dice que será salvo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. No dice si es bautista, si es de fulano, si es de mengano, no dice. Dice que tiene que ser salvo si reconoce a Jesucristo como su Salvador personal. Y yo no soy quien para ponerme juez de que usted es salvo, usted no es salvo. Usted si va a esta iglesia no es salvo, y si usted va a esta iglesia es salvo. No lo puedo decir, porque eso es el Señor. En la juventud natural, como nuestros primeros pasos como creyentes. En nuestra juventud espiritual también, porque hay algunos que hace poquito están caminando en el camino del Señor y otros que ni siquiera empezaron a caminar. Hay grandes luchas y conflictos para dejar lo que era del mundo y empezar a obedecer a Dios. Pero ahí, como decía el apóstol Pablo en Romano, hay una lucha dentro mío. Hay dos personas luchando dentro mío, dos seres, el viejo y el nuevo hombre. El viejo hombre es aquel carnal, el que hizo toda la vida sin Dios, hizo todo lo que quiso y nadie le dijo nada. Fue un antimoral, fue un pecador, fue un pagano, pensó mal de Dios, mal de todo, pero ahora se convirtió. Y ahora tiene una lucha, porque ahora tiene que dejar todas aquellas prácticas del mundo, aquella vida del mundo, aquellos pensamientos mundanos, y ahora tiene que adquirir la palabra del Señor, los estatutos y mandamientos del Señor, y tiene que aprender que hay cosas que la va a tener que dejar. Y va a tener que sacrificarse y llevar la cruz del Señor. Y hay cosas que antes usted estaba no permitido, pero usted la hacía, porque usted, su patrón, era mundano, que era el diablo. Pero ahora su jefe, que es Dios, le prohíbe hacer todas esas cosas. Y usted tiene que negarse a practicarla. Entonces empieza una lucha adentro suyo. ¿Qué hago? No puedo hacer las dos cosas, porque la Biblia nos enseña que si seguimos a un líder, no podemos seguir a los dos. Si uno ama a uno, va a despreciar al otro. No puedes estar con Belial y con Dios, con la iglesia y el mundo. Las dos cosas no se combinan, como el aceite y el agua no se juntan. La vida cristiana tiene que ser separada de la vida del mundo. Y muchas veces, como seres humanos, tendemos a mirar un poquito por la ventanita del mundo y alejarnos un poquito de Dios. Cuando pasa eso, ¿cómo vuelvo yo otra vez a ser un hijo de Dios verdadero? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La respuesta parece ser muy clara. Cumpliendo la palabra, observando la palabra, guardar la palabra, es claro. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa?
Esto quiere decir cambiar nuestra forma de vivir acorde a lo que Dios quiere para nosotros, porque es lo correcto y lo ideal para nuestra vida. No puede ser un concepto personal. No puede haber una definición entre la carne y el espíritu. No puede haber una definición de que vivo un rato en el mundo y otro rato en la iglesia. Esta definición nos lleva a 4 puntos. Lo primero, confesar nuestros pecados. Esto es preciso, reconocer nuestra actitud pecaminosa. Señor, yo sé que estoy mal en esto. Reconozco mi pecado. Reconozco mi falta. El Señor nos enseña a confesar de los pecados. Dice que los confiesa y se aparta. Reconoce. Hace un rato leíamos, examíname, oh Dios. Tú puedes hacerte un autoexamen. Tú puedes tener ese momento con el Señor y decir, esto que estoy haciendo no está bien. Y sabiendo que no está bien, tienes que confesárselo al Señor. La segunda cosa es pedirle perdón. Porque si lo confiesas y dices, reconozco que estoy mal, ahora le pido perdón. Pídele perdón al Señor. Aceptar que lo hemos ofendido. Y pedirle en su infinita misericordia que Él nos perdone. La tercera cosa es arrepentirnos de corazón para no volverlo a hacer. Primero, reconocemos nuestro pecado. Segundo, confesamos nuestro pecado. Tercero, pedimos perdón. Confesamos nuestro pecado, pedimos perdón al Señor. Y lo tercero, arrepentirnos de corazón para no volverlo a hacer. Esa es la forma de cambiar nuestra vida. Es la forma de cambiar nuestro caminar. Es la forma de reconocer de que estuvimos mal, pero que no queremos volver otra vez a estar mal. Queremos estar bien con Dios, tener una buena relación con nuestro Padre Celestial, estar bien con los hermanos de la iglesia, trabajar y servir al Señor de todo corazón. Y para eso necesitamos salir del pecado, de una doble vida, y vivir una vida cristiana. Porque ese es el camino perfecto que Él nos propone. Y por último, luego de haber aceptado nuestro pecado y haberle pedido perdón y cambiar nuestra forma de vivir, es necesario que le pidamos al Señor que nos borre esa mancha, ya que el pecado que nos contamina nos ensucia y por lo tanto necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14, Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? A veces, ¿sabe una cosa? La conciencia no nos deja tranquilos. Y decimos, sí, Dios ya nos perdonó, pero la conciencia nos acusa todavía. ¿No te pasa a ti que has cometido algún error y no hay manera de sacarte esa mancha? ¿Recuerdan aquel que clavaba un clavo y después de pedir perdón lo sacaba el clavo, pero después le quedó la marca? ¿Se acuerdan de aquel niño? Por cada pecado marcaba un clavo. Y por cada vez que pedía perdón, sacaba el clavo. Pero la mancha quedaba, la marca quedaba. La pregunta sería, para los creyentes, ¿la marca va a ser siempre? ¿La mancha va a ser siempre? ¿Vamos a estar siempre poniendo el dedo en la llaga? El otro día les hablaba sobre eso y les decía sobre perdonarse a sí mismo. Y muchas personas no se perdonan, pero Dios nos perdonó. Muchas personas enfatizan una y otra vez en los problemas de la vida y otra vez van poniendo el dedo en la llaga. No se perdonan y no perdonan a nadie.
y están perdiendo las bendiciones del Señor. Dice que Cristo, con su sangre, Él limpiará vuestras conciencias, dice el versículo 14, de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Limpiar la conciencia. ¿Sabes? Tú tenías una conciencia pagana y ahora tienes una conciencia espiritual santa. Cuando tú no conocías a Cristo, tu conciencia no te decía nada. La única cosa que te podía decir la conciencia es que no mataras a nadie o que no robaras a nadie. Más que eso no, pero tú vivías tu vida. Nadie te decía nada, al contrario, los demás te incentivaban a que tú hagas las cosas. Yo he escuchado familiares cómo incentivan a los más chiquitos a bailar, a irse de farra, porque ellos cuando eran jóvenes lo hacían. La vida hay que disfrutarla. Entonces mandan a sus jóvenes y sus hijos a los bailes, a drogarse, a venir a las 6 de la mañana a la casa. Porque yo lo hice en mi niñez, también ellos tienen que probar. Y cuando ellos sean grandes que decidan a ver qué quieren hacer, si quieren seguir a Dios o no. Eso es matarlo y después querer resucitarlo. De ninguna manera lo vamos a permitir. De ninguna manera. Las conciencias nuestras tienen que estar purificadas. Fuimos limpiados del pecado de nuestra vida para que recibamos el perdón, y así lo creemos. Y ahora, ¿cómo vamos a mantener limpio nuestro camino y nuestra vida? Ya que no podemos olvidar que las tentaciones y los ataques del enemigo van a seguir. Más aún ahora que sabe que nos decidimos cambiar y ser del bando de Cristo, ahora van a venir ataques fuertes a nuestra vida, llena de tentaciones para derribarnos, para poder ganar otro adepto más, Satanás. El quinto punto sería aquí, y sería obediencia. Obedecer al Señor. Y es preciso no apartarse de la palabra de Dios y que nuestra vida se guíe por su consejo. Y esta obediencia nace sin fuerza, porque amamos al Señor, le obedecemos. Porque estamos agradecidos al Señor, le obedecemos. Porque por su gracia nos salvó, le obedecemos. No porque le debamos nada, porque nunca, jamás pagaremos eso, porque el Señor no nos lleva la cuenta de nuestra salvación. Nunca podrás pagarle a Él. Pero sí es necesario amarlo y servir, obedeciéndole fielmente. Ese amor que nadie nos puede dar, solo Cristo nos puede dar. Entonces tenemos que empaparnos a la palabra del Señor, llenar nuestro corazón de su palabra, no de porquerías que el mundo está ofreciendo diariamente. Si la mente de nuestros jóvenes y de nuestros niños están llenos del mundo, es lo que van a hacer. Porque están envenenados con las cosas del mundo. Su adoctrinamiento es un adoctrinamiento pagano. Se han llenado con películas, se han llenado con consejos mundanos, sus amigos son mundanos, los consejos son del mundo, y tan poquito puede hacer una palabra de Dios porque está tan poquito en casa, está tan poquita la obediencia al Señor de los mayores, que los niños están mirando eso. Y son fiel reflejo de lo que son los mayores. Y otra cosa que te quiero decir, no se impone la palabra de Dios a nadie. Se les ofrece con amor, porque Cristo nos dio con amor. Tenemos que mostrar misericordia, mucha misericordia, porque Cristo tuvo misericordia con nosotros. Si nosotros entendemos el concepto de que Dios me salvó sin yo merecerlo, yo tengo que volcar a mis chicos, a los que tengo yo, a mi responsabilidad, que el Señor los ama, que ellos no se merecen las cosas, pero el Señor los ama. Y yo tengo que darle incondicionalmente mi amor hacia ellos y tener misericordia con ellos y llenarlos de la palabra de Dios.
Involucra a tus hijos en cuantas cosas puedan en las cosas del Señor. Trata de que sus pensamientos estén siempre cerca del Señor, porque no hay otra cosa que nos va a salvar a ellos que la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, Lucas? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Yo te pregunto, joven, ¿dónde quieres terminar tú? ¿La cárcel? ¿O quieres terminar en un buen trabajo, siendo una persona respetable, teniendo tu propia familia? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué te has propuesto en la vida? Tú tienes que sembrar para que tenga fruto esa vida que tienes, preciosa vida que el Señor te dio. Pero la manera de hacerlo es que tú estés trabajando desde ahora, sembrando desde ahora, guardando la palabra de Dios desde ahora, obedeciendo al Señor desde ahora, para que el Señor te lleve algún día a su ministerio, a su obra, que el Señor te utilice, seas una buena persona, seas una persona admirada por todos, porque supiste aprender las reglas de juego del mundo. Limpios de corazón. Qué satisfacción estar limpios, ¿no? ¿A quién le gusta bañarse? ¿A nadie? ¡Ah, amén! Hay uno allá por lo menos levantó la mano. ¿Qué pasa a veces cuando no nos bañamos ningún día y empiezan los olores? Y la gente que está a nuestro alrededor te dice, che, qué olor tenés, qué feo. Yo me siento horrible cuando me siento con algún olor. Prefiero ir, bañarme y sacarme toda la ropa y ponerme ropa limpia. Y cuando yo lo hago, me siento satisfecho. Si me levanto de mañana, me pego un duchazo y me pongo ropa limpia, me siento feliz. Pero el día que me levanto y me pongo la ropa y salgo, ya me siento raro. Yo no estoy promocionando que se duchen todos los días, ¿no? Pero si yo no lo hago, yo soy una persona que me tengo que duchar todos los días y si son 2 veces mejor. Y en verano 3, 4 veces. Porque necesito sentirme limpio. Y estoy hablando físicamente. Qué dichoso es sentirse limpio en la conciencia y en el corazón. Qué dichoso es levantarme y acostarme y no sentir culpa de cosas que me pueden decir lo demás que yo soy o que hice o que hago. Pero tengo una conciencia limpia que agradezco al Señor porque limpió mi mente, mi corazón. ¿Y con qué lo hizo? Con el jabón de lavadores. ¿Y cuál es el jabón de lavadores? La palabra de Dios. El lavacro, decía el Antiguo Testamento, ¿no? El lavacro, el lavatorio de la palabra de Dios. ¿Con qué vas a limpiar tu mente y tu corazón? El diablo te va a querer imponer a través de los diferentes medios, la familia, los amigos, la televisión, la propaganda. Todo te va a tener que te va a querer meter y sacarte de tu centro espiritual, de tu senda derecha. Pero con la palabra de Dios, tú vuelves al camino, tú enderezas tus pasos, tú miras a Cristo y tu vida va en rectitud de corazón. Y que diga lo demás lo que quiera. Tú agrada al Señor, que es lo más importante. Limpio de corazón. La realidad cotidiana es la necesidad de una limpieza física, también una limpieza interior, una limpieza de la mente y del corazón. Vivir con corazones limpios, con conciencia limpia, debe ser una de tus propuestas de la vida. Vivir sin carga, sin culpa, vivir libre en Cristo. Ya no esclavo del pecado, libre, estoy libre. Por la sangre de Cristo, hoy el hermano Andrés eligió
Cristo rompe las cadenas, ¿cierto? Cristo rompe las cadenas. ¿Las cadenas de qué? De la esclavitud, del pecado, de nuestros malos pensamientos, del paganismo, de la mala conciencia, de culpas. Es así que te quiere el diablo. ¡Derribado! Es así que quiere que no te valore, que creas que no sirves para nada, que sos una porquería. Pero en Cristo tenemos vida. Y Cristo nos levanta de donde estamos caídos. Y nos da vida en Cristo. Y nos impulsa a vivir una vida para Él. Y nos ofrece vivir entregando todo nuestro tiempo para Él. Solo Dios provee esos parámetros, esos lineamientos de una relación espiritual con Él. No existe otro manual de instrucción para el alma. Aquellos que somos hijos de Dios, nuestra instrucción viene directamente de la palabra de Dios, no de otro lugar. Algunos se acercan acá y enseguida le explico qué somos acá. Inmediatamente le digo, ¿sabe? Esta iglesia es una iglesia bíblica. Una iglesia que no se lleva por ninguna misión o ningún hombre, nadie. Solo en la palabra de Dios. Nuestra iglesia está fundada en los fundamentos de Cristo y los apóstoles. Y es una iglesia nuevo testamentaria que predica la salvación por medio del perdón de Jesucristo de nuestros pecados. Y que queremos vivir una vida cristiana apartado del mundo, viviendo en el mundo, pero apartado del mundo. Eso es nuestra iglesia. Esos son nuestros conceptos. Y creemos en las Escrituras, creemos en Dios Trino. Creemos en la salvación del hombre, creemos en la vida eterna y en el infierno. Creemos que hay un Dios que nos defiende y creemos que hay un diablo que nos quiere hundir. Creemos en la transformación y en la conversión de la gente. Eso es lo que cree nuestra iglesia y eso es lo que somos. Y a esas raíces nos afirmamos. Es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el autor de nuestra vida cristiana. Y esos parámetros, esos lineamientos bíblicos, son los que nosotros enseñamos y queremos practicarlo bíblicamente. Por eso las Escrituras son fuente de conocimiento, son fuente de revelación, son fuentes de enfoque de luz, son enfoques de moralidad. La alta moral viene de la palabra de Dios. Y la verdad respecto a lo que necesitamos para alcanzar una limpieza espiritual es total en Cristo, por las Escrituras. Por más que tratemos de ignorar la realidad espiritual de nuestra existencia trazada por Dios, no podremos cambiar la condición de nuestro espíritu, alma y cuerpo. En 1 Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También en el 15:3 de Juan dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Tito 1:5 dice, para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Toda limpieza viene únicamente por medio de la fuente de la limpieza, que es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardar su palabra. Con guardar tu palabra. Tienes la clave. Está la teoría. Ponlo en práctica. No lo dejes acá en la cabecita solo. Ah, yo sé el versículo de memoria, pastor. No quiero que sepas solo de memoria. Sí, sépalo de memoria. Pero no solo sépalo de memoria. Practícalo en tu vida. Limpia tu vida. Limpia tu conciencia. Limpia tus acciones.
Vive una vida para Dios, entrégate al Señor de todo corazón. Y el versículo 11 para terminar. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Está todo ahí. Podríamos pasarnos una hora diciendo todo esto, ¿no? Y algunas claves. ¿Cómo voy a guardar la palabra? ¿Qué le pasa a la palabra de Dios cuando yo la dejo en casa? Ahí. Llegué de la iglesia, algunos jovencitos dejan la Biblia acá. No sé qué hacen a la semana. Que uno después está diciendo, ¿dejaste la Biblia? Cuando llegan de la iglesia, ¿qué hacen con la Biblia? Cuéntenme, alguien que me cuente, ¿qué hacen con la Biblia? ¿Dónde la dejan? Nadie me quiere contar más. Por algo es. ¿La dejan a mano para leerla de vez en cuando o la dejan archivadita en una biblioteca, abajo de una mesa, arriba del piano o qué sé yo? O dentro de una mochila. ¿Cuántas veces en la semana sacás la Biblia y empezás a estudiarla? ¿Cuántas? Nunca. ¿Cuántas veces lees algo y entiendes lo que estás leyendo? Porque no es solamente leerlo, hay que meditar en la palabra de Dios. Yo leo y tengo que meditar en lo que dije. Ejemplo, cuando empecé dije que yo hablaba con mi esposa hace unos días atrás, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué? Tengo un versículo en la mente, me pasé 2 semanas en el versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no me quedé con leerlo, porque ni siquiera lo había leído, la Biblia, lo tenía en la cabeza. Iba a Montevideo, volvía y otra vez en el camino, me repetía, el otro día volvía a Montevideo el miércoles y estaba, dale que dale con ese versículo, dale que dale con ese versículo. Parecía que Dios me decía, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Y empecé a meditar, y empecé a desglosarlo. ¿Con qué limpiará? Quiere decir que está sucio. Si tiene que limpiarse, está sucio. ¿Y por qué se ensucia? Se ensucia porque somos humanos, se ensucia porque nos alejamos de Dios, se ensucia porque permitimos que el mundo entre en nuestra vida. Permitimos que la mundanalidad, el pensamiento pagano, los razonamientos de los mundanos entren en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso está sucio. Pero tengo que limpiar mi corazón. ¿Y cómo voy a limpiarlo si no tengo la palabra de Dios? Tengo que estudiarla. Entonces tengo que leerla. Primero la leo. Después medito lo que leí. Y empiezo a desarrollar algo. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Empiezo a desarrollar. Así tenemos que ser los pastores, los predicadores, los maestros. Desarrolle. Hagan bosquejos de lo que esté mentalmente o escrito. Y luego empieza a memorizarlo. Yo no tenía la Biblia abierta, pero la tenía en mi corazón. Desde niño aprendí ese versículo. Hoy tengo 64 años, creo que ya más de 60 años que lo repito. Así que lo tengo claro. Pero de nada me sirve saberlo de memoria, haberlo leído y haberlo meditado si no hago el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? Obedecerlo. Lo leí, lo medité, lo memoricé y si no lo obedezco, no me sirve para nada. Puedes haberte comprado el mejor jabón, el más caro de todo, y lo dejas en una repisa porque no quieres gastarlo. ¿Con qué te vas a lavar? No importa si era caro o barato, pero si no lo usas no sirve para nada. Ninguno de nosotros va al baño a bañarse, a ducharse sin jabón. No importa si es líquido o no. Pero necesitamos el jabón para lavarnos. El agua, el jabón. Y cuando lo hemos hecho nos sentimos felices. Si yo leo la palabra, la medito, la pienso, la memorizo, pero no la obedezco, no sirve para nada. Y lo último de todo, tengo que orar por la palabra que leo. Leo este versículo, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Conociéndome como soy un ser humano, que soy desobediente al Señor porque tengo la carne y vivo en este cuerpo, tengo que orar. ¿Y qué en mi oración? ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle a Dios que me ayude a obedecer su palabra. Y le voy a pedir las fuerzas espirituales que necesito, porque entiendo su palabra, pero me cuesta obedecerla. Entonces, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra. El versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjense, leyó, memorizó, se gozó en la palabra del Señor. El resultado va a ser que vas a vivir una vida como Dios quiere. El resultado va a ser que no te vas a ir del camino del Señor y que vas a estar firme en el camino del Señor. Y todos los ataques del diablo en tu mente van a ser derribados por la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta mañana. Pedimos tu bendición para todos los que hemos escuchado este mensaje, para que Él actúe en nuestra vida y podamos limpiar nuestras mentes, nuestra conciencia y nuestra vida a través de la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, memorizándola, orando y obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada paso que damos en esta vida podamos hacerlo positivamente para vivir una vida cristiana sin equivocarnos, sin desviarnos del rumbo que nos has marcado. Y te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por Jesucristo y te damos gracias porque tú nos animas cada día a vivir esa vida cristiana.